Hablaremos de las Amazonas. Atención. Usted sabe que existen muchas historias y leyendas acerca de pueblos constituidos exclusivamente por mujeres. Las leyendas helénicas son las más antiguas o las más famosas, no sé si las más antiguas, ¿no? Y desde luego la de las Amazonas ha hecho carrera. Su historia fue la siguiente. Cuentan los antiguos que después de la muerte de Nino, el fundador del imperio de Asiria, su esposa y sus hijos, Ilino y Escolopitas, fueron excluidos de la sucesión al trono. Esto no es histórico, es mítico, ¿no? Basta con ver los nombres. Bien. Escaparon de su reino y se instalaron junto con sus seguidores allá cerca del Cáucaso, donde Judas perdió el poncho. Allí formaron una colonia y comenzaron a atacar a los países vecinos, dice aquí, del Ponto Euxino, es decir, del Helesponto, también llamado hoy el Bósforo, el estrecho que separa Asia de Europa. Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Pero eso está, en todo caso, bastante lejos del Cáucaso. Bastante lejos. Diga que el Cáucaso está a miles de kilómetros de ahí. Pero como están tan lejos de aquí, visto desde aquí, parece que fueran cerca el uno del otro. En todo caso, si uno está en el Cáucaso, tranquilamente le puede hacer la guerra a pueblos del Helesponto o a quien quiera, sin necesidad de que estén cerca. Las mujeres, los habitantes de aquellos países, cansados de tantas hostilidades, se reunieron, atacaron aquella colonia, la cercana al Cáucaso, y exterminaron a todos los varones. Y las mujeres que quedaron, deseando vengar los asesinatos cometidos contra sus maridos e hijos, y para ponerse a cubierto de nuevos ataques, establecieron una nueva forma de gobierno. Eligieron una reina y excluyeron para siempre el matrimonio. Para perpetuar esta sociedad, iban todos los años a las fronteras a fin de contratar con sus vecinos, concertar sería mejor, uniones pasajeras. Para obtener aquel beneficio, cada muchacha de aquel reino debía haber matado antes a 3 enemigos. ¿Se entiende? No quedó ningún varón. Establecemos una forma de gobierno, desde luego solo hay mujeres, y para perpetuar la estirpe, vamos a la frontera una vez cada tanto, y aquellas mujeres que hayan matado por lo menos a 3, tendrán derecho a tener comercio con los hombres de estados vecinos. Bueno, seguramente de allí nacerían niños, ¿no es cierto? Bueno, las hijas que resultaban de estas alianzas eran educadas con mucho esmero. En cambio, los hijos varones eran castrados. Según Justino, redondamente eran condenados a muerte. Cuando las niñas llegaban a la edad de 8 años, las quemaban o le hacían desaparecer, les quemaban uno de sus pechos, el derecho. ¿Por qué era para qué? Para que pudieran manejar mejor el arco y la flecha. Y de ahí viene su nombre, Amazonas, que quiere decir las que no tienen seno. Eso quiere decir Amazonas. Estrabón ha dicho que los vestidos de las Amazonas consistían en pieles de animales salvajes que mataban en la caza. No en la casa donde vivían, sino cazando. Cuando salían a la guerra, la reina llevaba una especie de corsé formado por pequeñas escamas de hierro, como en el tango Atenti Pebeta. Comprate un corsé de fierro con remachos y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Además del arco, llevaban jabalinas, hachas y un escudo en forma de media luna llamado pelta. Las amazonas griegas emprendieron varias conquistas. Sometieron Crimea y Circasia, allí donde las circasianas, ¿no? Hicieron tributarias a Iberia, no Iberia en el sentido de la península española, sino Iberia, un pueblo cercano al Cáucaso. Hay otro que también se llama Albania. Y Colquide, allí donde sus amigos del Bellocino de Oro. Los mitos dicen, como sabe usted, que Heracles terminó con ellas.
Vamos a ver algunos episodios donde las amazonas son protagonistas. Un día Teseo, un amigo de este programa, el héroe de Atenas, fue al reino de las amazonas en compañía de Piritoo, su amigo, su compañero de correrías, y otros niatos. Las mujeres, complacidas por la llegada de aquellos guerreros apuestos, no ofrecieron ninguna resistencia. Parece que estaban en una de esas épocas en las que solo pensaban en perpetuar la estirpe, por no decir otra cosa. ¡Ay, qué ganas tengo de perpetuar la estirpe! Una de las muchachas, llamada Antíope, recibió a Teseo con regalos. Era hermosísima la mina, ¿no? Al héroe no le interesaron mucho los presentes, pero sí Antíope. Los presentes en el sentido del regalo, ¿no? No en el sentido de esta amable concurrencia. Dejó por allí los regalos y le invitó a conocer el barco. Apenas Antíope puso el pie en cubierta, Teseo levó anclas y se las tomó, se las llevó. Antíope tenía una hermana llamada Hipólita, que era una princesa de las Amazonas, y juró vengarse de Teseo. ¡Ay, ay, ay! Se llevó a mi hermana. Al poco tiempo, un gran ejército de amazonas comenzó a perseguir a Teseo por todas partes. Lo corrieron desde el Bósforo hasta Atenas. Al principio, Antíope, la que estaba con Teseo, esperaba ansiosa ser rescatada. Pero poco a poco le empezó a gustar. Y se enamoró perdidamente de Teseo y se casaron. Por fin, un día, Hipólita alcanzó al raptor. Antíope, en vez de escapar, se enfrentó a su propio pueblo, haciendo causa común con su esposo. Se puso del lado de Teseo, por no decir otra cosa que dice alguien que yo conozco. En la lucha fue alcanzada por una flecha, Antíope, y murió al instante, como suele ocurrir. Teseo, desesperado, llamó a toda la ciudad para luchar contra las invasoras y las aplastó. Esta fue la primera vez que los atenienses hicieron frente a una invasión. Hemos contado alguna vez durante algunos de los episodios de Heracles la suerte de la amazona Sánape, que era famosa por su exagerada afición al vino. Parece que un día Heracles atacó a las amazonas porque quería conseguir el cinturón de Hipólita, la princesa, la hermana, la cuñadita de Teseo. Para conseguirlo tuvo que matar a muchas de las mujeres, incluso a Hipólita. Sánape escapó de la muerte gracias al vicio que tenía, porque estaba borracha. Y en medio de la batalla se perdió entre la muchedumbre y queriendo ir al frente de la lucha, agarró para otro lado y se salvó. Varios días después, curda todavía, terminó en Plafagonia. Y allí se casó con el rey del lugar, como pudo haberse casado con cualquiera, porque entraba en cualquier componente a la mina. Y olvidó su pasado, al menos por unas horas. Paflagonia, con el tiempo, cambió su nombre por el de Sánape, que en realidad en el dialecto local quiere decir borracha. Así que, qué curioso, ¿no? Esta niña recibió el nombre de Sánape incluso antes de emborracharse. Cosas de poderes que tiene el nombre, diría yo. Sí, muy lacaniano su comentario. Sí, claro. Voltaire ha dicho: el reino de las Amazonas no es más que ficción poética, como casi todo lo que la antigüedad refiere. Y esto es verdad. Sin embargo, algunas crónicas de la Edad Media y otras más cercanas dan cuenta de ciertas regiones pobladas solo por mujeres. En el siglo XI, el cronista árabe Ibrahim ibn Yaqub escribió que en el mar Báltico había islas pobladas por ciertas muchachas que los navegantes evitaban. Es propio de los árabes, no propio de los árabes, propio de los historiadores, complacerse en ubicar las cosas más extrañas bien lejos. En una historia de Snorri Sturluson, por ejemplo, jamás se hubieran ocurrido maravillas en el Báltico. Las maravillas él las ponía en el reino de los dioses, pero no en el Báltico, que quedaba ahí en la Buen Terejil. En Arabia, probablemente. El caso es que el viejo documento dice: existe por las costas del mar Báltico un país que se conoce como Terra Feminarum. Es opinión general que sus pobladoras conciben bebiendo de sus ríos. Otros creen que entran en estado de buena esperanza
tratando con los comerciantes que llegan sin quererlo a aquella región, o con prisioneros, o con monstruos, que no son raros allí. Las criaturas que nacen se convierten en babuinos o sirvientes, si son hombres. Estupendo, que dice alternativamente, entran en estado de buena esperanza, sea bebiendo de los ríos o teniendo trato carnal con los comerciantes que pasan por allí. Eso es extraordinario. O una cosa o la otra, no sé bien. Claro, no sabemos por cuál de las dos causas. Mi hermana ha quedado embarazada, no sé bien si bebiendo agua de la canilla del ferrocarril Pacífico o por haberse revolcado reiteradamente con su novio en el campito de la empresa. Cuando digo la empresa también me refiero al ferrocarril, claro. Sí, seguro. En los pueblos del Gran Buenos Aires la empresa es el ferrocarril. Bien. Otro cronista árabe llamado Qazvini, del que se conserva el relato de una misión a la corte imperial alemana de Otón el Grande, aseguró que existía otra isla en el mar occidental, solo poblada por muchachas, e hizo la siguiente descripción. Existe una gran ciudad, tenía una voz parecida a la del anterior. Sí. Existe una gran ciudad en un extenso territorio. Sus habitantes, las más encantadoras mujeres, muestran gran valor en los combates. Tienen esclavos, cada uno de los cuales sirve por turno a su señora. Queda con ella durante la noche, se levanta al amanecer y se marcha secretamente al romper el día. Sí, el día. Cuando una de ellas da a luz un niño, lo mata inmediatamente. Qazvini dice que la ciudad de las mujeres es una realidad de la que no existe duda. Hasta en la China se habló de estos extraños territorios. El budista Huan Zhang, que se la pasó viajando por el Asia interior bien podía ser la China también, ¿no? Durante 16 años, habló acerca de una isla de Amazonas situada al sudoeste de Bizancio, es decir, bien lejos del Asia interior. Parece que ese país tenía una gran cantidad de objetos extraños y exquisitos que eran vendidos a Bizancio. A cambio de esas ventas, el rey bizantino les enviaba todos los años hombres para que tuvieran relaciones íntimas con ellas. Nadie quería ir. Las mujeres de aquel lugar agotaban de tal modo a los enviados que estos no soportaban las penas del viaje de regreso y perecían en el camino. Venían arrastrando las patas. Eso, ¿Se anota Por eso usted? nadie quería ir. Yo me anoto, cualquier cosa me quedo allá. Claro, ¿para qué va a volver? ¿Y de Está qué- muy cansado, se queda. ¿Y de qué cosa mejor puede morir uno? ¿De qué quiere morir? ¿Quiere que lo pise una camioneta? Por favor. Bien. Otras noticias se las debemos al monje Jordano. Yo le llamaría Giordano mejor, ¿no? ¿Cómo le va? Un dominico que fue misionero cristiano en el Indostán durante la primera parte del siglo XIV. Giordano hizo mención de un extraño fenómeno en las aguas del océano de la India. Escribió: hay en aquel océano dos islas separadas entre sí por unas 30 millas. Una de ellas está habitada exclusivamente por hombres, mientras que en la otra viven únicamente mujeres. Los habitantes de ambas islas pertenecen a la misma raza y han sido bautizados. Los hombres visitan la isla de las mujeres y se quedan allí 3 meses. Marzo, abril y marzo. Prolijidad. Cada uno vive con su mujer en una casa aparte. Después regresan a la isla de los hombres, donde viven sin mujer alguna durante el resto del año. Y pasan ahí no haciendo nada. Las mujeres construyendo sillas de mimbre. Claro. Las mujeres conservan con ellas a sus hijos hasta la edad de 12 años y luego los envían a sus padres, pero sí se quedan con las islas hasta el momento de casarlas, lo que hacen con los hombres de la otra isla. Sí está claro cómo es esto, ¿no? Hay una vida común durante 3 meses al año, después las mujeres con las mujeres y los hombres como los hombres, como en algunos colegios. En América, Colón, durante su primer viaje, anotó algo relacionado a tierras de mujeres que al parecer había allí, ¿no? Colón oyó decir que había una isla llamada Matutino, habitada por dulces niñas. Posiblemente aquella isla fantástica nació de la leyenda céltica
relacionada con la existencia de un país insular atlántico que solo estaba habitado por hermosas mujeres. Los celtas la llamaban Tir Nam Ingen, país de las doncellas. Y había un mapa de un catalán, Dulcer, de 1339, donde la isla estaba, Isla de las Mujeres. Y eso debe haber influido en las ideas de Colón. Era muy propenso a las maravillas, usted ya lo sabe. Para terminar, el río Amazonas poco tuvo que ver con historias de mujeres guerreras. Carvajal, un dominico que acompañó a Orellana en su expedición por el interior del Brasil, escribió en sus crónicas que cerca del río vivían mujeres temibles que no permitían que ningún hombre se les aproximara. En realidad, cuando Orellana recorrió el río en 1541, oyó que los indios llamaban Amazonas al caudal de sus aguas, que no había ninguna clase de mujeres, y en aquel dialecto, Amazonas significaba destroza canoas, una virtud que ciertamente tenía aquel caudaloso. El parecido sonoro lo hizo pensar en las Amazonas de la antigüedad, ¿no? Con lo que recibió un nuevo impulso la creencia de que quizá tuvieran aquellas muchachas su patria en aquella región, ¿no? De todos modos, los refutadores de leyendas exponen el siguiente argumento ante todas estas historias. En las islas de escasa productividad agrícola existió antiguamente la costumbre de separar radicalmente a ambos sexos para evitar una amenazadora superpoblación y desde luego el hambre, ¿no? Entonces los hombres y las mujeres solo se podían encontrar luego de grandes intervalos de tiempo. Y otro motivo fueron las guerras, durante las cuales podían encontrarse poblaciones enteras en las que era posible no encontrar a un solo hombre adulto, que lo habían liquidado a todos. Y desde luego los mitos se encargaron de exagerar aquellos rasgos. Pero yo me resisto tenazmente a creer esta última infamia. Prefiero que los mitos permanezcan en su condición de tales o en su condición de literatura romántica, que es el destino que algunos mitos tienen. Regresar, una vez olvidados, como arte romántico. Bueno, ¿quién quiere dedicar todas estas pequeñas historias acerca de Amazonas, pueblos de mujeres solas, mujeres que se estirpan su encanto derecho para mejor tirar flechas, etcétera? A aquellas otras mujeres, Alejandro, aquellas que lo hacían morir a uno en el camino de vuelta. Esas, yo quiero esas. ¿Sí? Yo quiero esas. Esas me parecen que están buenas para dedicarle a la... Que eran tan exigentes, tan voraces, tan voraces, que nadie iba porque... Lo curioso es que se morían en el camino de vuelta. Claro. ¿Por qué? A lo mejor, claro, se rajaban. Estaban allá hasta que podían huir, pero nadie tenía la fuerza suficiente como para llegar. Pero es un poco absurdo igual. Sí. Que todos se murieran en el camino de vuelta. Mucho mejor sería que se murieran redondamente en el lecho de las damas en cuestión. Instrucciones para un tipo que está escribiendo la historia de estas mujeres voraces. La víctima de una mujer voraz debe morir en el lecho, nunca en el camino de vuelta. El tipo se moría en el colectivo. ¿Dónde se muere un tipo cuya muerte proviene del exceso venéreo? En la cama. En la cama donde disfrutó. Allí donde disfrutó padece. Hasta el último de sus segundos. Claro. Disfrutó. No en el colectivo que lo traía de vuelta, porque si no ni siquiera podemos relacionar esa muerte con lo que estaba haciendo el tipo. ¿Usted qué hace cuando un tipo se cae redondo en el colectivo y dice, eso le pasa por... andar con las Amazonas? No sabe por qué le pasa. En cambio, si un tipo usted lo encuentra con una mina en una cama durmiendo, la mina en enagua sale a llamar al médico, ahí sí usted legítimamente le puede decir, eso le pasa también de tanto dar rienda suelta a su lujuria. De tanto andar en colectivo. Claro. Bueno, vamos a amueblar musicalmente esta pequeña historia
con el tango que se llama Como aquella princesa, seguramente en honor de la princesa Hipólita. Más bien era reina, pero si era reina, probablemente habrá sido princesa alguna vez. Como aquella princesa se llama este bello tango de Joaquín Mora, que escucharemos en la versión clásica de Hugo del Carril. Adelante. ¿Quién es?